slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't have... Nuevo episodio de ¿Quién hizo qué? Hoy vamos a viajar a los campos de Waterloo, en Bélgica, a un 18 de junio de 1815. Aquí, en solo un día, Napoleón Bonaparte se jugó su destino y el de toda Europa en una de las batallas más decisivas y comentadas de la historia, que llevó al emperador de Francia a esta confrontación, que tan cerca estuvo de ganar. ¿Y cómo fue su caída definitiva? Abróchense los cinturones, porque vamos a ver, paso a paso, la última batalla del Gran Corso. Los primeros movimientos del emperador exiliado. Tras escapar de su exilio en la isla de Elba en marzo de 1815, Napoleón regresó a Francia, y contra todo pronóstico, consiguió volver al poder en lo que hoy conocemos como los 100 días. Su plan era volver a formar un gran ejército y consolidar su control sobre Europa, pero sus enemigos no se quedaron de brazos cruzados. Prusia, el Reino Unido, Rusia y Austria formaron una coalición para detenerlo. Sin más opciones, Napoleón decidió hacer lo que mejor sabía, atacar primero. Con 125.000 soldados leales, Napoleón se encaminó hacia Waterloo para enfrentarse a las fuerzas aliadas de los británicos y prusianos, lideradas por el duque de Wellington y el mariscal prusiano Blücher. El campo de batalla y los preparativos de la confrontación. El campo de Waterloo era una meseta inclinada, rodeada de barro y vegetación espesa. Napoleón tenía a sus soldados bien organizados y estratégicamente divididos, mientras que el duque de Wellington contaba con una mezcla de británicos, holandeses y belgas. Napoleón confiaba en su experiencia y en la lealtad de sus tropas, mientras que Wellington planeaba aguantar el asalto hasta que llegaran los refuerzos prusianos. La batalla comienza, la tardía orden de ataque. Aunque era un estratega implacable, ese día Napoleón decidió retrasar el inicio de la batalla hasta las 11 de la mañana, esperando que el suelo se secara tras una noche de lluvias torrenciales. Sin embargo, esta demora dio a Wellington y a sus aliados más tiempo para reorganizar sus tropas y, al final, sería una de las decisiones que determinarían el resultado de la batalla. El ataque a Hougoumont y la resistencia británica. A las 11:30, las tropas de Napoleón lanzaron el primer ataque contra la granja de Hougoumont, un punto fortificado por Wellington. Esta pequeña pero encarnizada lucha se convirtió en un foco de la batalla, desviando un número considerable de soldados franceses. Napoleón había esperado tomar Hougoumont rápidamente, pero la defensa británica resultó feroz. Esto marcó el inicio de una serie de reveses inesperados para el emperador. La gran carga de la caballería de Ney. Pasadas las 4 de la tarde, mientras Napoleón lidiaba con los avances de los prusianos, el general Ney, apodado el valiente entre los valientes, creyó que los británicos estaban en retirada y lanzó una carga masiva de caballería. Más de 10,000 jinetes se lanzaron colina arriba. Pero Wellington, en un despliegue táctico impresionante, formó a sus soldados en cuadros defensivos que resistieron ferozmente. Esta carga desesperada resultó un desastre, y dejó a la caballería francesa vulnerable. La aparición de los prusianos y el comienzo del fin. Para la tarde, las tropas de Blücher comenzaron a llegar al campo de batalla. El ejército prusiano, exhausto pero determinado, se sumó al ataque contra los flancos de Napoleón. Intentando mantener el control, Napoleón dividió sus fuerzas para enfrentar a los nuevos enemigos, pero esto solo debilitó su ofensiva contra Wellington. Con cada minuto que pasaba, el emperador veía como el sueño de la victoria se desvanecía frente a sus ojos. La última carga de la Guardia Imperial. A las 7 de la tarde, Napoleón ordenó a la Guardia Imperial, su unidad más leal y temida, que avanzara contra las fuerzas británicas. Era su última esperanza, la carta final que podría revertir el curso de la batalla. Pero esta vez, incluso la legendaria Guardia Imperial fue repelida. Rodeados por el fuego de los aliados, los soldados de la Guardia se vieron obligados a retroceder. Aún así, con una lealtad inquebrantable, se negaban a rendirse, proclamando, la Guardia muere, pero no se rinde, punto. La derrota y el exilio final. Al ver la derrota inminente, Napoleón dio la orden de retirada. Sabía que esta batalla no solo marcaba el fin de su campaña, sino el fin de su era. Tras la batalla, Napoleón intentó huir, pero días después fue capturado, y esta vez, exiliado a la remota isla de Santa Elena en el Atlántico Sur, donde pasó los últimos años de su vida. Waterloo se convirtió en el punto final de un hombre que, en su búsqueda de gloria y poder,
cambió el curso de la historia para siempre. Dentro de la mente de Napoleón. Al mirar el campo, Napoleón siente como el peso de la derrota se cierne sobre él como una sombra inescapable. La gloria de sus victorias pasadas se desvanece, y con ella, el eco de los vítores de sus soldados que una vez resonaron en las calles de París. La sensación de traición y desilusión lo abruma, se pregunta cómo pudo haber llegado tan lejos para terminar aquí, en un campo de batalla que simboliza su caída. Las imágenes de su juventud desfilan ante sus ojos, el niño que soñaba con ser un gran líder, el joven militar que ascendía rápidamente en las filas, el emperador que llegó a dominar gran parte de Europa. Ahora, todo eso se reduce a la pérdida en Waterloo. La desesperación se mezcla con la aceptación de que su sueño de un imperio duradero se ha desvanecido. En su mente, las voces de sus generales resuenan, las mismas voces que lo siguieron lealmente a lo largo de sus conquistas. ¿Dónde están ahora?, se pregunta. La realidad lo golpea con la fuerza de una carga de caballería, no solo ha perdido una batalla, ha perdido su legado, su imperio y su lugar en la historia. Las tropas británicas celebran su victoria a lo lejos, mientras que las fuerzas prusianas aseguran el campo. Napoleón, al ver la magnitud de su derrota, se siente como un rey destronado, atrapado en un mundo que ya no le pertenece. Aunque una vez fue el más poderoso de los hombres, ahora es un prisionero de sus propias ambiciones. A medida que la noche cae sobre el campo de Waterloo, la realidad de su captura se hace inminente. Al poco tiempo, se encuentra rodeado por soldados enemigos, el orgullo y la arrogancia que una vez mostró desaparecen, dejando solo un hombre cansado y abatido. En ese momento, Napoleón se da cuenta de que su vida ha tomado un giro irrevocable. Soy Napoleón Bonaparte, el emperador de los franceses, y sin embargo, aquí estoy, a merced de mis enemigos. Su voz, alguna vez poderosa, ahora suena quebrada, casi irreconocible. Finalmente, es conducido lejos del campo, un destino incierto lo aguarda. Con cada paso que da, siente que se aleja no solo de la batalla, sino de su propia historia. Pero incluso en su derrota, la figura de Napoleón sigue siendo fascinante. Sus estrategias, sus victorias y su vida llena de intrigas políticas y personales han dejado una huella indeleble en la historia. Napoleón es un símbolo de la ambición humana, un hombre que buscó el poder absoluto, y a pesar de su caída, sigue siendo recordado como uno de los líderes más complejos y carismáticos de todos los tiempos. Su legado, aunque manchado por la guerra y la ambición desmedida, continúa alimentando debates sobre la naturaleza del liderazgo, la guerra y el poder. Así terminó la historia de Napoleón Bonaparte, un hombre que cambió el destino de Europa, que vivió la gloria y el fracaso, y que, a pesar de su caída, se convierte en un recordatorio de lo efímero del poder y la historia misma. Su vida y su legado perduran en la memoria colectiva, un capítulo fascinante en el gran libro de la historia. Gracias por acompañarnos en esta épica narración sobre la última gran batalla de Napoleón. Si les gustó este vídeo y quieren saber más sobre personajes históricos y sus momentos más cruciales, no olviden suscribirse y darle like. Nos vemos en el próximo episodio de ¿Quién hizo qué?